¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta hermosa mañana del día miércoles. Se va la semana rápido. Ya estamos a la mitad de la semana y qué bendición en estos días maravillosos con mucha lluvia. La lluvia de bendición. La verdad que platicaba ahora con una hermana. Le decía que hay veces que nos quejamos cuando hace calor, hay veces que nos quejamos cuando hace frío, cuando está lloviendo, pero Dios sabe, ¿ok? ¿Por qué? La verdad, la lluvia es una bendición para alimentar a los animales, para que crezca el pasto y que pueda seguir funcionando la vida como es debido. Amén. Así es que el agua es vida. Y bueno, pues si me hace el favor de poder compartir este video en los diferentes grupos para que muchas otras almas puedan ser alcanzadas. Estamos viendo en en Marcos capítulo 1. Quiero que me acompañes para que tengas tu Biblia a la mano y que podamos ser de bendición para tu vida. Bueno, pues voy a darle lectura. Marcos 1, 4 y 5. Dice la palabra de Dios así. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Miramos aquí cómo Juan, así le llamaban, Juan el Bautista, porque él es el que inició con este nuevo ministerio de bautismo. ¿Ok? Ya habíamos hablado qué era lo que significaba el bautismo, pero prácticamente antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, no venía especificado esta palabra en sí y era esencial para esta nueva dispensación en la que estamos viviendo, ¿ok? Y debemos de recordar que Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Y dice que hablaba del arrepentimiento, del bautismo y del perdón de pecados, porque Dios nos quiere perdonar a nosotros todos. Y dice que salían de todas las provincias de Judea y de los de Jerusalén. ¿Ok? Judea era un pueblo cerca de Jerusalén y era un pueblo importante. Y cuando Juan el Bautista empieza a predicar, quizás había unos cuantas personas. Debemos de recordar que ahí el Jordán era un lugar muy concurrido. La gente venía a bañarse, la gente venía a agarrar agua, la gente venía a lavar su ropa, el agua era un lugar indispensable porque, como lo decíamos hace ratito, el agua es vida. Y entonces ahí, como venía la gente a reunirse ahí, Juan el Bautista aprovechaba para comenzar a predicar. Y dice que venían de los alrededores, el pueblo más cercano era Judea y de ahí estaba Jerusalén. Y entonces venían todo tipo de personas, niños, mujeres, hombres de todo tipo, y ahí comenzaba a predicar y algunas personas escuchaban primero, pero cuando regresaban a sus casas, a sus aldeas, decían, uy, se levantó un nuevo profeta. Debemos de recordar que existieron los 400 años del silencio, que no se levantó ningún profeta. Desde Génesis hasta Malaquías ya estaba escrito el Antiguo Testamento y duraron 400 años desde Malaquías hasta que se levanta Juan el Bautista. La gente estaba hambrienta, estaba sedienta de la palabra de Dios, de alguien que viniera y les diera alguna palabra de esperanza. Y cuando se levanta este hombre, empezó a hacerse su fama muy grande en todas partes. Y les hablaba esto y venía la gente para que fueran bautizados por él, dice, al río Jordán, confesando sus pecados. Esto es importante. La gente tenía que confesar los pecados. Hay veces que nosotros nos cuesta trabajo confesar nuestros pecados, y la Biblia nos habla de que quien puede perdonar pecados es solamente Dios, ¿ok? Sí, efectivamente, debemos de nosotros confesar los pecados unos a otros. Y quiero dar lectura, está en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios así:
confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ok? Fíjate, esto es importante. Quiero dejar bien estipulado esto. Quien puede perdonar pecados es solamente Dios. ¿Ok? Y a Él tenemos que confesarles nuestros pecados. Amén. En la iglesia tradicional se acostumbra de que una persona va y se confiesa ante un sacerdote, y ya el sacerdote, dependiendo los pecados que hayas cometido, pues ya te dan algún tipo de penitencia o algo que tienes que hacer para que puedas ser perdonados tus pecados. ¿Ok? Sin embargo, la Biblia especifica que nosotros debemos, en primer lugar, confesar nuestros pecados ante Dios. ¿Para qué? Cuando yo confieso mis pecados, yo estoy reconociendo que soy pecador y Dios viene y me perdona. Ya lo mirábamos en los últimos días, que Dios toma mis pecados, los avienta al fondo del mar y no se acuerda más de ellos, y nosotros nos presentamos delante de Dios como si nunca en la vida hubiéramos cometido pecados. Entonces, es importante que nosotros confesemos nuestros pecados ante Dios, porque solo Él puede perdonarnos, ¿ok? Nadie más nos puede perdonar nuestros pecados. No es de que vamos a confesárselos a alguien para que esa persona nos diga una penitencia o algo tenemos que hacer para perdonarnos. Esto no es correcto, ¿ok? De la manera como Dios nos perdona es a través del arrepentimiento, confesión de pecados ante Dios y el sacrificio. Esto es esencial. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue para borrar nuestros pecados, nuestras rebeliones y para perdonarnos. Amén. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el deseo de Dios es perdonarnos, pero nosotros tenemos que pedir perdón. ¿Ok? Y quiero poner un ejemplo. Digamos que estuviéramos en una corte, ¿ok? Y en una corte los personajes principales dentro de la corte es el juez, ¿ok? El acusado, que somos nosotros, y está el fiscal. El fiscal es el que nos está acusando y está diciendo, esta persona es culpable por esto, esto y esto otro. Y también existe el abogado, ¿ok? Y el abogado es quien nos defiende, ¿ok? Y cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, el enemigo, o sea, el fiscal, tiene argumentos o tiene derechos sobre nosotros porque no le hemos pedido perdón. Pero cuando nosotros venimos y le pedimos perdón a Dios, todos esos argumentos o todos esos derechos legales que el enemigo tenía, ya no tiene ningún derecho y nada sobre nosotros. Pero si nosotros hay algo que no le hemos confesado, entonces el enemigo dirá, o sea, este hombre es digno de muerte y puede haber un juicio. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. O sea, a lo mejor tenemos odio en contra de alguna persona que nos lastimó, que nos hirió, que nos hizo daño. Y entonces ese derecho legal lo tiene el enemigo. Pero cuando nosotros nos pedimos perdón, no hay, o sea, lo miramos en estos días que Dios agarra nuestros pecados, los avienta al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Ya no existen. Dios los borró por completo. Pero solamente aquellos que le hayamos pedido perdón, que nos hayamos arrepentido y que hayamos confesado. Amén. Entonces, esencial, la confesión de pecados. Fíjate lo que dice aquí. Y venían a la provincia de Judea y de todos de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Amén. Y sí, efectivamente, nosotros tenemos que pedir oración. En este pasaje de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pero esto, ¿para qué Dios nos lo ordena? Nos lo ordena simple y sencillamente para que reconozcamos que estamos mal. Es como la persona
algún hermano que dice, ¿sabes qué? Yo batallo con mis ojos, o sea, miro personas y muchas veces tengo malos pensamientos. O no sé, quizás tengo problemas, no sé, con la pornografía. Y la verdad necesito que me ayudes a orar. O hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo batallo con las drogas y vienen mis amigos y hasta sudo porque tengo ganas de volver a drogarme. O el que tomaba y dice, ¿sabes qué? Tengo esos deseos de volver a tomar. Entonces, ¿qué hacemos? Confesamos, o sea, venimos ante los hermanos, que es nuestra familia, y venimos con algún anciano de la iglesia, alguna persona madura, y vienes y le dices, ¿sabes qué? Yo batallo en esto. Yo recuerdo cuando iba recién a la iglesia, recuerdo que platicaba con mi pastor y decía, pastor, la verdad yo batallo todavía, soy muy grosero, hay veces que digo muchas malas palabras, hay veces que yo miento, hay veces que esto, y me decía, pues tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, y tienes que batallar o tienes que luchar con esto. ¿Ok? Y él me daba un consejo. Yo no iba con él y le confesaba para que él me perdonara, no. O sea, yo iba con él, en primer lugar, en humildad para reconocer que soy humano y cometo errores y esas son mis debilidades. Entonces, él, que miraba que yo era una persona inmadura, estaba orando por mí, ¿ok? Y me hablaba, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? ¿Ya no has dicho groserías? ¿Qué estaba haciendo? Estaba al pendiente de mí. ¿Por qué? Porque era, o sea, él me amaba como mi padre espiritual, me miraba como su hijo y estaba muy al pendiente de él. Pero no era para que yo no iba ante él y confesaba mis cosas o mis errores o mis faltas o mis pecados para que él diera una penitencia y me fuera perdonado. Entonces, si este hombre me hubiera dicho la penitencia, entonces en vano murió Jesús. ¿Para qué necesitamos el sacrificio? No, esto no es correcto. O sea, quien perdona pecados es Dios. Amén. Y nosotros sí debemos de confesar los pecados para confort, para ayuda, para buscar esa humildad y reconocer que necesitamos unos a otros. Quizás tú le dices, no, ¿sabes qué? Yo ando batallando con las drogas o con el alcohol, y la persona que es madura espiritual va a decir, ¿sabes qué? Yo también anduve en drogas, yo también anduve en alcohol, y sabes que yo hice esto, me acerqué a Dios y cuando me pasaba esto, buscaba el rostro de Dios, iba más a la iglesia y empezaba a servir, y me pueden dar un consejo. Es parte de nuestra responsabilidad, ayudarnos, apoyarnos. El enemigo quiere hacernos creer que estamos solos, que no hay nadie que nos entienda. Y regularmente la gente, cuando viene a Dios y se acerca a Dios y dice, ahora sí, voy a empezar a hacer las cosas bien, voy a apartarme de mis malas amistades, voy a dejar de mentir, voy a dejar de decir groserías, voy a dejar de tomar, voy a dejar de drogarme, voy a dejar de tener malos pensamientos o dejar la pornografía o lo que sea, ¿ok? Y en el caminar, ¿qué crees que pasa? Muchas veces volvemos a caer. Volvemos a decir malas palabras, volvemos a mentir y la misma gente dice, oh no, o sea, me había comprometido, es más, hasta le dije a Dios que ya no iba a hacer esto y volví a caer. Y ellos mismos por su culpabilidad se empiezan a alejar y dicen, no hombre, le fallé a Dios, le fallé al pastor, le falló a la iglesia y ya ahora que tenía algún ministerio y empieza a sentirse culpable y el enemigo viene y le dice, mira, tú que te habías comprometido, tú que ibas y tú que servías y ahora ¿dónde estás? Y el enemigo los engaña, los acusa y los aleja de Dios. Pero cuando entendemos esto como iglesia, como personas que somos, o sea, de carne y hueso y que Dios es un Dios de gracia, o sea, no venir a Cristo significa que ya no cometemos errores. Esto es una mentira. O sea, ¿quién de nosotros no seguimos cometiendo pecados? Es más, hay veces que dices, bueno, pues ya no hacía lo que hacía antes, o sea, ya no vivo en adulterio, ya no vivo en fornicación, no sé, ya no me drogo, ya no miento, ya no sé. Pero la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, aunque no estés yéndote a drogar, aunque ya no estés viviendo en adulterio o en fornicación, de todos modos seguimos pecando, porque hay veces que tenemos o sabemos que debemos de hacer algo y no lo hacemos y ya estamos pecando. ¿Se explicó?
O sea, es un pecado de omisión, o sea, dejar de hacer lo que tienes que hacer o lo que deberías de hacer. También nos es pecado. Entonces, debemos de reconocer que somos humanos, pero por eso Dios nos asigna una familia, que es la iglesia. Es tan importante la iglesia. La verdad que yo amo la iglesia. Yo bendigo a Dios por esa idea que Él tuvo de darnos una iglesia. Porque ahí en la iglesia es donde nosotros crecemos, donde nosotros oramos, donde nosotros reímos, lloramos juntos. O sea, la verdad, la iglesia es mi familia. Es más, hay veces que convivo más con los hermanos de la iglesia que con mis propios hermanos o mi propia familia de sangre. ¿Por qué? Porque vamos creciendo y van formando sus familias y se casan y tienen sus hijos y sus trabajos, sus responsabilidades. Y aunque tratemos de hacer un esfuerzo, de tratar de vernos lo más seguido, hay veces que pasa un mes o 2 meses que no nos vemos. Y en la iglesia nos vemos 2 o 3 veces por semana y convivimos, lloramos, nos amonestamos también, nos llamamos la atención cuando estamos haciendo algo malo. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nos amamos. Y estar ahí. Y digo, ¿por qué no has venido a la iglesia, hermano? La verdad, he estado pasando por depresión, he estado muy, muy triste, no he tenido trabajo, no he tenido dinero. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos confesando, estamos hablando, reconociendo nuestras debilidades. Y como iglesia nos abrazamos, le decimos, ¿no estás solo? Dios está contigo, tienes una familia que te ama, cuentas con un hermano, cuentas con alguien que está aquí para ti, con un amigo. No te sientas así. Si no tienes dinero, háblame y yo te doy. Si no es mucho, aunque sea 50 pesos para el taxi. Es parte de eso, es lo que nos están diciendo, es lo que Dios proveyó para nosotros. Y unidos crecemos, unidos con muchos defectos cada uno de los que estamos ahí, pero seguimos avanzando para el reino de Dios, para alcanzar a los más perdidos. Y si tú ya vas creciendo y dices, yo ya sé un poquito más, va a venir alguien que apenas es nuevo y que quizás lo poquito que tú aprendiste, él no lo sabe. Y tú puedes apoyar a esa persona y dices, oye, también vine como tú, yo también era así como tú, pero lo hice, sí se puede, claro que sí. Y motivas y lo llenas de esa fuerza, con esas palabras que tú le das, que va a ser Dios a través de ti, utilizando tus labios, utilizando tu corazón, todo tu ser, para poder impactar la vida de estas personas, porque nosotros somos la sal de la tierra, la luz de este mundo, somos embajadores de Cristo, y eso es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así es que debemos de confesar nuestros pecados, primeramente a Dios. Todos los pecados, cada uno de ellos, confiésalos a Dios. Pero también ser humilde y convivir en familia. Dice, ¿sabes qué? Yo ando batallando en esto. No somos islas. Dios nos creó en comunidad para llevar las cargas los unos a los otros, para orar los unos por los otros. Y eso es lo que Dios estableció. Amén. Vamos a continuar con este tema. Primeramente, Dios, gracias, muchas gracias por compartir este video y gracias también por tus bellos comentarios. Que tengas un excelente y bendecido día.